libro Nadie como él de Jen Wilkin, 10 maneras en que Dios es distinto a nosotros y por qué eso es algo bueno. Hoy estaremos leyendo el capítulo 4 en la página 53, autosuficiente. Un Dios de provisiones infinitas, sin escasez, sin exceso, eres tú quien gobiernas con poder. Te necesito en todo momento, Señor de toda gracia. En 1989, el mundo publicitario conoció a un nuevo ícono en la forma de un conejito rosado y peludo que tocaba un tambor. El conejito de Energizer, con sus sandalias azules y sus gafas de sol, marchaba por las pantallas de televisión y las vallas publicitarias, acompañado por el eslogan: energía que sigue y sigue y sigue. Como evidencia de la energía duradera que podemos esperar de una batería Energizer, la campaña fue tan exitosa en aquella época que la expresión conejito de Energizer pasó a formar parte de nuestro vocabulario para describir a alguien o algo que pareciera tener energía propia e ilimitada. El conejito de Energizer se aprovechó de ese deseo generalizado que los humanos han tenido por siglos de diseñar una máquina alimentada por una fuente inagotable de energía, una que nunca haya que recargar ni reemplazar. Aunque tuvo predecesores más antiguos, el primer diseño registrado de una máquina de movimiento perpetuo se remonta al siglo XII en la India. Era una rueda que pretendía permanecer en movimiento indefinidamente una vez que se iniciaba. Le siguieron muchos otros diseños y la mayoría eran ruedas de algún tipo con contrapesos. Algunas fueron diseñadas para llevar a cabo tareas específicas, como mover agua, y otras solo con el propósito de explorar la idea del movimiento perpetuo. Desde los tiempos de esos primeros diseños se reconocía la probabilidad de que las leyes de la física impidieran que existiera tal invento, pero hoy en día seguimos fascinados con la idea de una máquina que sea autosuficiente, siendo máquinas humanas que siempre necesitan el combustible del sueño, el agua, la comida, el aire, el descanso, sin mencionar un sinnúmero de necesidades relacionales y espirituales. La idea de que pudiera existir una manera de liberarnos al menos de algunas de estas necesidades permanentes es sin duda una idea seductora. Por ejemplo, la obsesión actual de nuestra cultura con las bebidas que contienen cafeína evidencia nuestro deseo de ser criaturas que no necesitan dormir. Sin necesidades, pero amoroso. A diferencia del conejito de Energizer, las personas no tenemos que seguir y seguir y seguir y seguir. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios es autosuficiente. Nuestro Dios es un Dios que no tiene necesidades. Lo que pretende ser el conejito Energizer, lo que aspira a ser la rueda de movimiento perpetuo, Dios ya lo es. Una fuente autónoma de sustento perpetuo y perfecto. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas. Él creó y sustenta todas las cosas. No fue creado ni es sustentado por nadie. Por toda la eternidad ha provisto perfectamente para sí mismo sin necesidad de ayuda alguna. Nunca tiene hambre ni sed, nunca le ha faltado nada y su fuerza es inagotable. Como creó todas las cosas, nada de lo que ha creado podría ser necesario para su existencia. Si así fuera, entonces habría existido desde la eternidad al igual que Él. Nuestro Dios es autosuficiente. No necesita de nada ni de nadie, pero todo lo creado necesita de Él. No es nuestro caso. Esto es nuevo para algunas de nosotras, pues nos enseñaron a creer que Dios creó a las personas porque necesitaba amor o compañía. Nos gusta pensar que su intención al crearnos fue llenar el vacío
con forma humana en un corazón trascendente. Sin embargo, no hay vacíos en su ser, no hay espacios que deba llenar para estar completo. Él ya está completo, pues la comunión y el amor dentro de la Trinidad son eternos y perfectos. El Padre siempre ha amado al Hijo, quien siempre ha amado al Espíritu, quien siempre ha amado al Padre. La Trinidad no fue impulsada a crearnos por falta de amor o compañía. Nos creó con alegría y nos ama infinitamente, pero no nos necesita. La Escritura nunca lo presenta como a alguien que nos necesita. Imagínense que Dios hubiera saludado a Abraham en Ur de los Caldeos, diciéndole: Abraham, conocerte le dio sentido a mi vida, ahora estoy completo. Imagínate que Dios le hubiera dicho a Moisés desde la zarza ardiente: Moisés, eres un líder talentoso, sabio y compasivo. Sin ti estaría perdido. Eres mi otra mitad. Esta clase de sentimientos suena bien en las comedias románticas y en las tarjetas de aniversario, pero no tienen nada que ver con la forma en que Dios se relaciona con nosotros. Son puramente humanas en su expresión. Dios nunca ha declarado que nos necesita y nunca lo hará. Nosotras debemos decir: te necesito en todo momento. Él es quien puede decir: yo soy. Lo necesitamos en todo momento, pero Él nunca nos necesita. No nos necesita para vivir, ni para recibir amor o adoración, ni para que le demos gloria, y tampoco para darle razón a su existencia. Él siempre ha tenido todo lo que necesita en sí mismo. Estas son las mejores noticias que podríamos escuchar, porque si Dios nos necesitara de alguna manera, sin duda lo decepcionaríamos. Quizá no de inmediato, pero sí con el tiempo. Incluso las más fieles entre nosotras pecan más de lo que quisieran admitir. Gracias a Dios que sus planes no dependen de mi fidelidad, que su gozo no depende de mi buen comportamiento y que su gloria no depende de mi desempeño. Voy dando tropezones mientras me enfoco en mis propios planes y metas y deteniéndome de vez en cuando para darle la reverencia que Él siempre merece. Mi rendimiento no lo perturba ni le hace daño. Se complace en ser glorificado, ya sea a través de mí o a pesar de mí. Pero no me necesita en lo más mínimo y aún así me ama profunda y eternamente, por ninguna otra razón que el buen propósito de su buena voluntad. Una necesidad es un límite. Si Dios necesitara de algo fuera de sí mismo, podría ser controlado por esa necesidad. Una necesidad es un límite y, como hemos visto, Dios no tiene límites. Como no necesita nada fuera de sí mismo, no puede ser controlado, coaccionado, manipulado ni chantajeado por otro que poseyera lo que le faltara. Estas son buenas noticias para nosotras. Los humanos conocemos muy bien la relación entre la necesidad y el control. Piensa en el hambre, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando estás realmente hambrienta en un estadio o un parque de diversiones? De repente estás dispuesta a pagar un dineral por un plato de nachos y un refresco. ¿Por qué? Porque el encargado del parque sabe que tu nivel de necesidad influirá sobre las decisiones que tomes. Y no tienes otras opciones de comida. Cuando más hambrienta estés, más vas a pagar a los vendedores de comida. Nuestras necesidades influyen sobre nuestras decisiones. Una necesidad de dinero puede influenciarnos a robar. Una necesidad de intimidad puede influenciarnos a tener una aventura amorosa. Una necesidad de atención puede influenciarnos a hablar en cierto tono o vestirnos con cierto estilo. Cuanto mayor sea nuestra necesidad, mayores serán las posibilidades de ser coaccionadas o convencidas para que paguemos un precio muy alto para satisfacerla. Solo pregúntale a un adicto. Nuestras necesidades nos debilitan frente a las tentaciones. Por eso Santiago 1:13 nos dice que Dios no puede ser tentado. Podemos creerlo. No hay incentivo que podamos ofrecerle al Altísimo. ¿Qué posibilidad habría de tentar a aquel cuyas necesidades y deseos están completamente satisfechos en sí mismos?
Gracias a Dios, ningún humano posee algo que Dios necesite, así que no hay nada por lo cual coaccionarlo o manipularlo. ¿Por qué necesitamos? Página 57. Pero los humanos tenemos un sinfín de necesidades, una realidad que quisiéramos cambiar o al menos ocultar. Los estadounidenses en particular le damos un gran valor a la independencia. Amamos la autonomía y vemos la dependencia como una señal de fracaso, una deficiencia de algún tipo, una falta de planificación apropiada o de ambición. Los cristianos en particular pueden interpretar la necesidad física, económica o espiritual como una señal de que Dios ha retirado su bendición debido a algún fracaso por nuestra parte. Pero, ¿por qué lo interpretamos así? Es casi como si nuestro razonamiento no pudiera separar la presencia de la necesidad de la presencia del pecado. Pero, ¿es el pecado la causa de la necesidad humana? Génesis 1 al 3 nos muestra claramente que no es así. En el Edén, antes de la caída, Adán y Eva fueron creados con necesidades. Desde antes de comer del fruto, dependían de Dios para la provisión de aire, comida, agua, tierra y luz. Ellos tenían necesidades tanto físicas como espirituales. Antes de que el pecado entrara en escena, Dios los creó con necesidades para que acudieran a la fuente de todo lo necesario, admitieran su necesidad y le adoraran. En cambio, buscaron la autonomía. Al igual que ellos, nosotras vemos la necesidad humana como una deficiencia y la autosuficiencia humana como un gran logro. Nos convertimos en malabaristas, aun cuando nuestras vidas estén colapsando, nos pintamos una sonrisa y logramos fingirlo otro domingo más en la iglesia, negando así nuestra necesidad de autenticidad. Tomamos otro préstamo, negando así nuestra necesidad de estabilidad económica. Ignoramos nuestros síntomas de enfermedad, negando así nuestra necesidad de atención médica. Trabajamos hasta la tarde, en la noche, negando así nuestra necesidad de descanso. Nos matamos de hambre hasta llegar a una talla 2, negando así nuestra necesidad de alimento. Yo estoy bien, estoy mejor que bien y ciertamente no necesito ayuda. Le damos la espalda a Dios, a quien debemos haber acudido en nuestra necesidad, porque creemos que también somos autosuficientes. Dios, en su infinita sabiduría, nos creó para necesitarle y asimismo nos creó para necesitarnos unos a otros. Génesis 2 nos recuerda que no es bueno que el hombre esté solo, más bien es bueno para él estar en una relación. El Nuevo Testamento expande esta idea para incluir a la comunidad de los creyentes y la compara con un cuerpo cuyas partes se necesitan entre sí y para el cual la autosuficiencia es tanto ilógica como inconcebible. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza decir a los pies, no los necesito. Fuimos creados para necesitar a Dios y a los demás. Negar esto nos pone en peligro. No somos dependientes por causa del pecado, sino por diseño divino. Es cierto que podemos necesitar de formas pecaminosas y que solemos confundir nuestras necesidades con nuestros deseos, pero no fuimos creadas para ser autosuficientes y tampoco es parte de nuestro diseño como nuevas criaturas en Cristo. La santificación es el proceso mediante el cual aprendemos dependencia, no autonomía. 59. Desenmascarando la autonomía. ¿Cuáles son las evidencias de autonomía en la vida del creyente? ¿Cómo podemos saber cuando hemos dejado de depender de Dios y de los demás? Cuando negamos que necesitamos a Dios, nuestra autonomía se revela de las siguientes maneras. 1. Falta de oración. Nuestra dependencia nos lleva a dejar de buscar a Dios con peticiones, alabanzas, confesión y acciones de gracias. Cuando nos vemos a nosotras mismas como las proveedoras, dejamos de conversar con nuestro proveedor.
2. Falta de memoria. Al igual que Israel en el Antiguo Testamento, olvidamos la incuestionable provisión de Dios en el pasado. Al igual que Israel, confiamos nuestras necesidades presentes y futuras al ídolo del yo, el cual hemos adoptado en la cultura que nos rodea. 3. Enojo en medio de las pruebas. Cuando las dificultades nos obligan a enfrentar nuestros límites, nos enojamos al ver nuestra necesidad. Somos incapaces de considerarnos dichosas en medio de las pruebas, pues las vemos como un veredicto sobre nuestras debilidades y no como una oportunidad para aprender a depender de Dios. 4. Falta de convicción de pecado. Somos cada vez más incapaces de reconocer nuestra necesidad de arrepentimiento personal. Cuando escuchamos un sermón o leemos un texto de la Escritura, lo escuchamos como una amonestación general y no como algo específico para nuestra vida. Cuando negamos nuestras necesidades de los demás, nuestra autonomía se evidencia de las siguientes maneras. Evasión de la comunidad cristiana. Como no queremos ayuda ni pensamos que la necesitamos, nos aseguramos de no estar en relaciones profundas y auténticas con otros creyentes. Encubrimiento. Si debemos interactuar con otros creyentes, ocultamos la verdadera condición de nuestras vidas para preservar nuestra autonomía. Falta de rendición de cuentas. Al creer nuestra propia mentira de que lo tenemos todo bajo control, somos cada vez más renuentes a pedir o a recibir consejo o corrección de otro creyente. Cuando recibimos comentarios no solicitados sobre nuestro pecado, lo rechazamos. Falta de humildad. Nuestra independencia nos impide pedir o recibir ayuda de los demás, aun cuando la necesidad sea evidente. Si recibimos ayuda no solicitada, sentimos vergüenza e incluso resentimiento. Agotamiento. Al rehusarnos a pedir o aceptar ayuda, excedemos nuestros límites físicos y emocionales, así que vivimos en un estado continuo de ansiedad y cansancio, derribando el mito de la autonomía. Sentir intranquilidad ante nuestra vulnerabilidad no es irracional. Nuestras necesidades son reales y no sabemos cómo ni cuándo serán satisfechas. Los evangelios tienen varias historias en las que Jesús suplió necesidades físicas en forma milagrosas. Satisfizo el hambre física de 5,000, restauró la salud de muchos enfermos, calmó aguas peligrosas y las hizo seguras, incluso resucitó a algunos que habían muerto. En su deidad, Jesús satisfizo milagrosamente las necesidades de muchos, pero ese mismo Jesús, en su humanidad, supo que era tener necesidades. El Jesús humano experimentó todas las necesidades humanas. Necesitó alimento, agua, aire, techo, vestido. Necesitó descanso. Necesitó de la cercanía y el consuelo de sus discípulos. El Dios encarnado no fue una versión del conejito de Energizer. Sabemos que Dios no puede ser tentado, pero Jesús en su humanidad fue tentado en todas las formas en que lo somos nosotras y nos dejó un ejemplo de cómo responder a la tentación que surge de la necesidad. Estando hambriento y sediento después de 40 días de ayuno, debilitado por su necesidad, Jesús respondió a las ofertas de autonomía de Satanás afirmando la voluntad y la soberanía de su Padre. No es extraño que la Biblia ordene el ayuno. Ayunar nos recuerda nuestra necesidad, nuestra falta de autonomía. Es una forma rápida de recordar nuestros límites. Y el sufrimiento debe tener ese mismo efecto. Como vemos en la vida de Jesús, en su momento de mayor necesidad física, durante el sufrimiento insoportable de la crucifixión, Jesús encomendó su espíritu en las manos del Padre.
¿Por qué Jesús alimentó, sanó y dio vida? Porque al satisfacer estas necesidades físicas nos apuntaba hacia nuestra mayor necesidad espiritual. En el momento de mayor necesidad física, satisfizo nuestra mayor necesidad espiritual al morir en nuestro lugar. Por el castigo que recibió, ahora podemos alimentarnos del pan de vida. Somos sanados de la enfermedad del pecado, resucitamos de la muerte espiritual y tenemos paz con Dios. Además, pasamos a formar parte de la comunidad y el consuelo de la iglesia. Él proveyó para nuestra mayor necesidad, cuanto más supliera nuestras demás necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Debemos dejar de lado la idolatría de la autonomía. Solo Dios es autosuficiente. Él es el único que no tiene necesidades. Tú las tienes y tu prójimo también. Alaba al Señor por lo diferente que es de nosotras en este sentido. Confíale tu inclinación a formar tus propósitos, recursos, en lugar de reconocerlo, a saber que Él es tu proveedor. Acude a Él y preséntale tus necesidades para que Él las satisfaga. No solo eso, sino que debes procurar la ayuda de otros y recibirla con gentileza cuando se te da. Ofrécete a proveer para las necesidades de otros antes de que te lo pidan, incluso de aquellos que no pertenecen a la familia de Dios. ¿Quién sabe si al suplir algunas de esas pequeñas necesidades pudieras abrir una puerta para conversar sobre su mayor necesidad? El reino de los cielos pertenece a los pobres en espíritu. Su rey nos conoce y nos salva, no en nuestra autosuficiencia, sino en nuestra insuficiencia. Benditos aquellos que necesitan, y más bendito es aquel que suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Te dejo con esta pregunta para reflexionar. ¿Cuáles de las evidencias de autonomía mencionadas en este capítulo has visto en tu propia vida? Gracias por estar conmigo en la lectura de hoy. Nos vemos en la siguiente lectura con el capítulo 5.